Te agradezco la presentación y la invitación que me hicieron, que para mí es de mucho orgullo ser de Comitán, Chiapas, y me siento muy contento de poder venir a compartir los conocimientos que yo he adquirido y que la gente bonita de mi pueblo, la gente de Comitán, pueda llegar a comprender y entender la trascendencia que tuvieron nuestro pasado prehispánico y en especial los mayas, de cual nosotros devenimos. No está de más decir que yo soy pediatra, cirujano pediatra por la UNAM, certificado, hago cirugías, opero niños, y también hice una maestría en Cuba. No fue en la escuela latinoamericana, solo en la escuela latinoamericana solo se hace medicina general. En la Escuela Nacional de Salud Pública se hacen maestrías y doctorados, y es la mejor escuela para hacer maestrías en educación médica, por eso yo me fui para allá. Aparte de eso, me gusta de hobby las culturas comparadas, y me gusta mucho encontrarme las coincidencias y símbolos de otras culturas en nuestros mayas. Y es así como ahora les vengo a presentar una reseña de lo que es la gloriosa civilización maya y lo que nos dejaron ellos aquí. Todos ustedes van a quedar con esa chispita, con esa luz de contento que nos da el espíritu de saber que nuestros pasados mayas fueron magníficos, no solo con los conocimientos científicos, astronómicos, sino como personas, como todavía queda alguna herencia en aquella gente indígena, en aquellos pueblos que todavía conservan todavía cultura, acciones, herencia de esa gran civilización. Sin más preámbulo, paso y continúo. Decía don Carlos Pellicer Cámara, quien es un famoso poeta de Villahermosa, Tabasco, y quien fue el que fundó el Parque La Venta, decía: ningún mexicano lo será completamente si no aprende primero y se maravilla el arte maravilloso de nuestros antepasados. Y yo les comparto con ustedes que estoy maravillado del arte de nuestro pasado maya. El objetivo de este tema del día de hoy es hacer un viaje que no es imaginario ni es soñador, es un viaje real de lo que pasó y de lo que hicieron nuestros antiguos mayas. Vamos a ver en este breve plática cuáles fueron los códices, de dónde nosotros podemos basar para tener conocimientos sobre los mayas. Vamos a hablar un poco de lo que son las matemáticas mayas, que fue grande, porque ellos conocieron el cero antes que nosotros. Los calendarios mayas, que siempre nos enseñaron que eran 2, pero ahora van a descubrir que son más de 2. La astronomía, que ha maravillado a propios extraños, no solo en la actualidad se sigue reconociendo los grandes conocimientos astronómicos que ellos tuvieron. Lo que constituía las zonas arqueológicas que hoy en la actualidad vamos y les faltamos a veces el respeto, eran las universidades de aquellos tiempos. Voy a hacer un breve resumen de lo que es Palenque, Pacal y sus significados y su relación simbólica con muchos símbolos que nosotros conocemos, como es la cruz, como es el infierno, el cielo, para que ustedes vean que el mensaje o la herencia de los mayas es casi lo que nosotros conocemos, no más que ellos tenían otra palabra o otro nombre para identificarnos. De tal manera que nosotros, yo me acuerdo con esto de las profecías mayas, que inventaron las 7 profecías mayas, y que si las 21 profecías mayas, no hay ningún libro que diga 7 profecías mayas ni 21 profecías mayas. El único libro que habla de profecías es el Chilam Balam, y viene hablándolo en una forma de catunes,
y es una forma de hablar de profecías, pero nunca dan una fecha exacta. Los códices, tenemos 4 códices, desafortunadamente ninguno está en nuestro país. El Códice Dresde contiene un tratado de eliminación, el Códice de París, el Códice de Madrid y el Códice Grolier. En la actualidad esos códices se están interpretando porque gracias a Norosov en 1952, que trató de descifrar los jeroglíficos mayas, ahora está tratando de entender lo que dicen los códices. Se han descubierto calendarios, se han descubierto diferentes palabras, y así es como se está interpretando. ¿De dónde vinieron los mayas? Hay muchas teorías. Una de las teorías dice que son descendientes de los olmecas. ¿Por qué? Porque comparten las mismas matemáticas, porque comparten algunas palabras. Otros, como Norosov, que fue el más estudioso de los mayas, estudió la filología, él fue un ruso, Yuri Valentinovich Norosov, en 1952 descifró los glifos mayas, que ahora, gracias a él, más de 1000 glifos son interpretados y conocidos. Dice que venían del norte, como es la ciencia, los arqueólogos y los antropólogos, lo más aceptado de la actualidad. Otros dicen que fueron traídos de las corrientes del Pacífico, por eso tienen rasgos asiáticos. Otros dicen, como los primeros mayistas que hubieron eran franceses, Bracer de Borbó o el obispo Landa y otros, entonces ellos decían que los mayas vinieron de la Atlántida. Como ustedes pueden ver, los mayas no tienen ninguna características con los olmecas físicas, porque los olmecas tienen características negroides, rasgos negroides. Sus construcciones de los olmecas son construcciones megalíticas, grandes. Los mayas tienen construcciones ya en formas de pirámide. Lo único que se identifica es la escritura. En la actualidad no sabemos ni siquiera cómo se llamaban los olmecas. Le pusieron los olmecas, que son habitantes de la tierra de Lule, pero en realidad no sabemos cómo se llamaban. Y nadie ha encontrado un solo hueso de esa civilización olmeca. Desconocemos mucho de los olmecas. Hay un parteaguas a partir de los olmecas a los mayas. Los mayas tienen rasgos asiáticos, ojos oblicuos. Lo que conservan fueron las mismas matemáticas, los mismos conocimientos, pero no hay una evidencia consecutiva de olmeca hacia los mayas. Yuri Valentinovich Norosov, grandioso, porque fue el que interpretó los jeroglíficos mayas. Es una historia magnífica, fabulosa. Él en la Segunda Guerra Mundial estaba en Berlín y la biblioteca se quemaba, y allí encontró un libro del obispo de Landa, la historia de Yucatán, y encontró ahí cómo el obispo de Landa había tratado de interpretar el lenguaje de los mayas con jeroglíficos. Se lo llevó a Rusia, pero él estudió filología y entonces empezó a interpretar, y en 1952 escribió su artículo de la interpretación de los jeroglíficos mayas, y gracias a él, ahora en la actualidad, podemos interpretar. Si vemos una serpiente, sabemos que significa Chan, serpiente. Tiene otros 3 significados, Chan o la serpiente. Can, que quiere decir cielo. Can quiere decir 4. Can quiere decir también serpiente. De tal manera pues que a veces un glifo puede tener 3 o 4 significados, y fue gracias a este señor Yuri Valentinovich Norosov. Bueno, en el códice de Chicomostoc, en el códice de Cuautitlán, dice que nosotros, los aztecas y los mayas, vinimos del norte, de las 7 cuevas celestes. Fue denominado como Aztlán en un principio, pero Yuri Valentinovich Norosov decía que nosotros veníamos del norte, y él vino a México nomás para conocer Palenque y para ir a conocer de dónde se originaron los mayas, y fue hasta el Cañón del Colorado
para conocer esta ciudad donde están las ventanas en forma de T de la cultura Anasazi. Y ahí es donde dijo, los mayas vienen de aquí y se están al norte. Entonces de ahí salió la teoría, y es la más aceptada en la actualidad, de que los mayas vinieron del norte. Bien, pasemos a los franceses, porque es bonito. Los franceses decían, entre otros, el obispo de Landa, Le Porronchon, francés de Bourbourg, decía que los mayas venían de la Atlántida, un continente que se sumió después de un cataclismo, y aparece en el Códice Dresde el dios Itzamna. Itzamna es Itz, magia, Amna, que fue el creador del cielo, de la tierra, de los hombres. Para los mayas este es el creador en una lancha. Entonces para los franceses decían que los mayas venían de la Atlántida. Y tras eso, pues ustedes saben que el primero que describió la Atlántida fue Platón, ya luego hubieron otros que quisieron describir que existió un continente que se sumergió por los cataclismos hace 12,000 años. Bien, ¿y esto qué pasa? Lo cuentan todos los libros sagrados, la Biblia, los egipcios, la India. ¿Y qué creen ustedes? También lo cuentan los mayas. En el Popol Vuh viene la cuenta de que hubo una gran inundación, y ahí dice en el Popol Vuh, faltaba nada más una espina de maguey, lo que le llaman un yesil, para que se llegara el agua hasta el cielo. Y aquí vemos el Códice de Dresde, una figura que aparece en el Códice de Dresde, donde identificamos al dios Itzamna como una serpiente, un dragón o una iguana, y lo vemos representado, que significa el cielo, porque vemos representado aquí varios planetas. Está Marte, está Venus, está Mercurio, y aquí vemos dos eclipses, que es el Sol y la Luna eclipsados. Pero ¿qué pasa en el cielo? El cielo tira agua hacia la tierra, el Sol tira agua hacia la tierra, la Luna tira agua hacia la tierra, y aquí tenemos a la diosa Ixchel, diosa de la fertilidad, que está tirando con cántaros podredumbre hacia la tierra. Tiene aquí una cruz, como ven ustedes, como huesos, dos huesos cruzados como los piratas, que está simbolizando la diosa Ixchel, caracterizada porque tiene una serpiente en la cabeza. Aquí vemos a Ekchuan. Ekchuan representa Venus, o la estrella de la mañana, pero aquí con dardos tirándolos hacia abajo, hacia la tierra. Entonces vemos nosotros que los mayas tenían también el antecedente de un cataclismo o de una gran inundación. Coinciden. Bueno, ¿y a dónde se fueron? ¿Por qué se perdió ese conocimiento? Las teorías científicas y aceptadas actualmente es que por infecciones fallecieron, por guerras entre ellos, entre un grupo y otro grupo. Es sabido en el clásico maya que Palenque tenía continuas luchas contra Toniná, y se acabaron entre ellos, entre guerras floridas, ¿verdad? Habían combates constantes. Otros que había mucha sequía, y esto lo comprueban varios arqueólogos que estudian a los mayas. Por ejemplo, en Copán hay una gran deforestación alrededor de la zona arqueológica de Copán. No quedó ni un árbol. ¿Sabe por qué no quedó ningún árbol? Porque los mayas utilizaban los árboles para hacerlos cal, para hacer sus templos, y entonces tenían que utilizar muchos árboles para hacer mucha cal, mucho cemento para hacer sus templos, de tal manera que había una gran deforestación. Por eso dicen que hubo una gran sequía, y eso fue lo que acabó con los mayas. La otra más posible es que ahorita tenemos casi 12 millones de indígenas en Guatemala. Aquí en Chiapas también tenemos muchos indígenas, y esos son producto de la migración que tuvieron los mayas al huir de sus zonas arqueológicas, que eran ocupadas o eran combatidas con guerra,
etcétera, 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 hambre, y tuvieron que salir, y esos son los indígenas que ahora tenemos. La herencia de los mayas realmente fue una migración. En la actualidad, algunos dicen que es un viaje dimensional, que los mayas nada más pasaron de una dimensión a otra. Quiero decirles a ustedes que con esto de la física cuántica se ha aceptado desde 1994 la existencia de universos paralelos, de dimensiones superiores del espacio. Aquí mismo donde estamos en la tercera. La cuarta dimensión es el tiempo. Siempre estamos apresurados, esa es la cuarta dimensión. La quinta dimensión es otra dimensión donde están los espíritus, los extraterrestres, los ángeles, los arcángeles, otro mundo que no vemos, pero aquí está. Se ha comprobado por medio de la física que sí existe. Lo que no se ha comprobado es que los mayas se hayan pasado de una dimensión a otra. No lo sabemos, es una teoría, por si por ahí lo leen, también es teoría, pero es más aceptada la científica como una combinación de factores, que por eso fue que ellos desaparecieron. Es donde se basan los viajes dimensionales y los ovnis, se basan precisamente en que va uno a las zonas arqueológicas o a los panteones, por ejemplo en la isla de Jaina, que han hecho exploraciones, que es una zona de un panteón maya, y no hay cráneos. ¿Dónde se fueron los cráneos? Si eran 800,000 habitantes en ese entonces, ¿dónde están los cementerios? Entonces ahí es donde a veces se utiliza para pensar que vieron un viaje dimensional. Hay algunas leyendas, por ejemplo la leyenda de Tulum, o la leyenda de allá de Yucatán y Quintana Roo, que dice que los mayas un día decidieron, agarraron un camino y se metieron en ese conducto o ese gruta o ese que hace la pirámide de Tulum hacia el mar, y por ahí se fueron todos, que suena muy romántico y muy bonito, y que pasaron a otra dimensión. Pero esto se basa precisamente por esos hechos de que no se encuentran los cráneos. De todas maneras, lo más aceptado es esto. Bien, vean ustedes lo hermoso que es Etzna, el edificio de los 7 pisos. Existe todavía, está en Campeche. Uxmal, el 3 veces construida. Vemos aquí el edificio Margarita en Copán. Está sumergido, fue rescatado, se fue descubriendo la tierra y encontraron este maravilloso edificio sumergido en Copán. Aquí vemos a Sirichaltún, la casa de las muñecas allá en Mérida. Está Palenque, Chichén Itzá. Vemos aquí el arco de la Abna, que es conocido en todo el mundo. Las pinturas de Bonampak, y así en Sisal, allá en Sayil, en Yucatán, Toniná, con la imagen del cosmos maya, las grutas del Oltul, Chincultic, nuestro Chincultic aquí en los lagos de Montebello, el Tajín, y vemos ahí el mundo perdido allá en el Tajín. Vean ustedes grandes construcciones que hicieron los mayas. ¿Para qué? ¿Por qué? La única finalidad de estas construcciones era el conocimiento. Un conocimiento científico, matemático, astronómico, de salud. Vean ustedes conocen que hay grandes ríos, cenotes, lagunas, y el dios Chac, que era conocido porque nos daba la lluvia para la fertilidad de nuestro maíz, de nuestros cultivos. Aquí está otro Chac, allá en Labna. Vean ustedes, tenían una gran ingeniería hidráulica, conducían sus ríos. ¿Cómo lo conducían? Por medio de esplanadas donde todo el agua de lluvia se recogía. Este es en Copán, y se acumulaba en un canal que llegaba a un contenedor para mantener agua durante todo el año. En Palenque es lo mismo. En Palenque,
En la actualidad, en Palenque, ustedes pueden ir y ver que donde está el ojo de agua, la gente todavía, los indígenas de ahí, van y agarran el agua para hacer su pozol a mediodía. Y ahí están haciendo su pozol. No se oye el sonido. Y este agua era conducida por este canal y llegaba hasta el palacio, donde estaban todos los que estaban estudiando, los astrónomos, los nobles, los sacerdotes mayas, para conducir el agua hasta el interior. Este canal está en Tikal, Guatemala. Realmente eran ingenieros hidráulicos para hacer estas maravillas. Allá en el Usumacinta se han encontrado contenedores tipo presa. Desafortunadamente yo no tengo una foto porque es foto aérea, pero hay contenedores tipo presa que los mayas hicieron. Inclusive si ustedes van a Yaxchilán, dice que había un puente para pasar a Guatemala construido por los mayas. Ahora ya nada más se ve el rimero de piedras, ya no se ve el puente. Bueno, continuemos. Y la higiene, ¿cómo le hacían? Esto está en Palenque. Para cuando vayan allá, tengan curiosidad, estos son los baños en Palenque. Ahí se hacía popó de aguilita, como nuestros antiguos cuando estaban en el rancho, así se hacían, igualito que los mayas, no más que aquí abajo pasaba un tubo o un drenaje por el cual se iban las excretas, al igual que nosotros en la actualidad. Este era un baño para hombres y este para mujeres. Además tenían el temazcal. Esto es de hace apenas 15 días. El temazcal en Palenque, si lo ven ustedes, todavía tiene manchas de color café que refleja que todavía ahí hubo humedad, mucha humedad, y era el temazcal. El temazcal se utilizaba con fines terapéuticos, también se utilizaba como posparto, era de mucha utilidad, de tal manera que nuestros antiguos mayas tenían noción de la higiene y del manejo y del residuo de sus excretas. Vean ustedes qué son los chultunes. Esto es en Tikal. Uno tiene que ir abriendo los ojos cuando va a las zonas arqueológicas y de repente en el suelo veo esto. ¿Y eso qué es? Se llama chultún. ¿Saben qué es? El refrigerador. Ahí guardaban su carne, ahí guardaban su masa de maíz, sus alimentos, abajo de la tierra. Y igual aquí en Tikal, Guatemala, otro chultún. Y los clásicos molcajetes que conocemos ahora, en la antigüedad pues eran estos, donde hacían su mezcla de maíz, cacao para su pozol, su chocolate, ¿verdad? El balché, la sagrada bebida de los mayas, etc. Bien, ahora pasemos al conocimiento. Esas ciudades grandes que hacían, ¿para qué eran? ¿Cuál era la utilidad? Manzatamalsochuncultalán. Enseñar al discípulo los misterios que aprende a leer. Eran unas zonas de aprendizaje, pero no era fácil entrar a esos aprendizajes como ahora que todo el mundo entra a las escuelas y todo el mundo sale, nadie reprueba. En aquel entonces era muy difícil y la única finalidad, fíjense ustedes, la ciencia iba unida con la religión y la religión con la ciencia. Si querías ser un doctor o científico o astrónomo, tenías que ser un sacerdote. Y si querías ser sacerdote, tenías que ser un científico, astrónomo y doctor. Realmente las dos cosas iban juntas. Y se enseñaba a humanizar el querer, a tomar rostro. Porque todos nosotros tenemos varios rostros. Uno cuando nos enojamos, otro cuando estamos celosos, otro cuando comemos como puerquitos. Entonces vean ustedes, un rostro es de la ira, otro de la gula, otro de la pereza. Tenemos varios rostros. Entonces al maya le enseñaba, al igual que en el antiguo griego o los antiguos donde se enseñaba, nombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El no se te hizo. Para eso eran esos templos, esas grandes zonas arqueológicas. Eran un concepto de ciencia, religión, y se enseñaba matemáticas, astronomía, medicina, filosofía y arte.
Habían hombres dioses. Ellos querían transformarse en un Kukulcán. ¿Qué es un Kukulcán? Nosotros decimos la serpiente Quetzal o la serpiente emplumada. Se suena muy bonito, muy romántico, muy poético. Se los voy a platicar de otra forma para que ustedes entiendan. Un Kukulcán es ser un Cristo, una persona diferente, una persona dechada de virtudes, sin ningún defecto. Ese es ser un Kukulcán, una serpiente emplumada. Eso es lo que querían ser, para eso entraban a la universidad. Esa es una forma de aprender. Conocimiento que tenían eran por grados, al igual que en la actualidad las diferentes sociedades secretas es por grados, al igual que la universidad, las universidades es por grados. No se le puede enseñar cálculo diferencial a un niño de tercer año de primaria que está aprendiendo matemáticas. Tiene que ser por grados. De tal manera que eso era por grado. Se enseñaba prudencia, pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Se les enseñaba mansedumbre, templanza, castidad, alegría por el bien ajeno. Qué diferencia de nuestros tiempos. Vamos a la universidad y desde pequeñitos lo que nos están diciendo: tú lo que te debe interesar es el billete, lo económico, el dinero. Eso es lo que da la vida. Nos hemos olvidado de nosotros mismos y de nuestros valores o virtudes como seres humanos que seríamos diferentes, no solo de los animales, sino de toda la galaxia, porque tenemos virtudes. En la actualidad todos nos enfocamos en nuestro egoísmo y en el ansia de tener, no en el ser. Los mayas enfocaban su conocimiento en el ser. Las cuestiones se han ido deformando. Bien, ¿cómo era su religión? Ellos tenían un dios al que le llamaban un Apku. Un Apku, un solo Dios. Así como nosotros tenemos un solo Dios, ellos también tenían un solo Dios. Ah, pero es que tenían el Dios de la lluvia. Ah, pues también nosotros tenemos a San Juan. Ah, pero es que tenían el Día de la Virgen. También nosotros tenemos el Día de la Virgen. Ellos le llamaban la Dios Ischel, nosotros le llamamos la Virgen. Son los mismos conocimientos, nada más que con otro nombre. Vean ustedes, ellos tenían respeto y ética, que es el principio de los derechos humanos en todo el mundo. Yo soy tú y tú eres yo. Así se saluda. Yo soy tú y tú eres yo. Con eso te respeto y con eso me respetas. Porque en ti me encuentro y tú trata de encontrarte en mí. El hombre comprendía que solamente era una pieza del universo. No conocían la propiedad privada, sembraban. Nada les pertenecía, ni siquiera la tierra, ni el sustento, ni la vida. Enseñar a tomar rostro era el objetivo de su enseñanza. Por eso había muy pocos en la universidad, o había muy pocos sacerdotes mayas, había muy pocos. Y la mayoría eran la nobleza, porque la nobleza, los reyes, los gobernantes en cada zona arqueológica tenían la obligación de tener todo esto. Que a diferencia de nuestros tiempos, ¿verdad? Nuestros gobernantes se convierten en otro tipo de objetivo. En aquel tiempo era obligatorio tener este conocimiento para poder ser gobernante. Bien, vámonos rápido. Este es Camatzotz, da miedo, ¿verdad? Asusta. Camatzotz es un dios o es un representante que está en Copán. Lo encontraron allá en Copán. Y Tzotz era el que daba la entrada a los que entraban a la universidad y se les aparecía. Y entonces todos salían a correr. No tiene lo suficiente fuerza para entrar a la universidad. Le da miedo, ¿no? Bueno. El que aguantaba la embestida de Camatzotz es el que entraba a los sagrados misterios de los mayas. Si ustedes saben, nosotros tenemos los tzotziles. Los tzotziles es el pueblo del murciélago. Sinacantepec es el cerro del pueblo del murciélago. Nosotros tenemos todavía herencia de Camatzotz. Se adoraba en grutas.
porque ahí se empezaba el conocimiento de los mayas. ¿Y cómo era el conocimiento? Tenían dos formas. Vean ustedes, al hablar, escritura normal, así como escribimos nosotros. Sí, su escritura virgen, la manera es que escribió el Chilam Balam, en parábolas, en alegorías, o el Popol Vuh también. Pero vean ustedes, nosotros nos decimos, es que esos hombres o indios con taparrabos no sabían. ¿Y cómo está escrita la Biblia? No está escrita con alegorías y parábolas. Es lo mismo. Todo tenía un significado atrás de eso. ¿De acuerdo? Sí, Pujó, escritura en signo, jeroglíficos. Sí, Mukul, escritura en secreto, donde nadie lo vea. Sí, Nate, escribir para que adivines. Te ponían un símbolo, una cruz, y uno tenía que adivinar qué significa. ¿Verdad? Escritura de noche. En la actualidad los niños juegan con escribir con limón, y en la noche prenden una velita y se ve lo que escribieron. ¿Por qué? Es una escritura de noche. Ellos lo practicaban. Bien, y hablar, tenían tres formas de hablar. Algunos todavía lo utilizan allá en Yucatán. El tan, hablar como hablamos nosotros, y a veces no nos entendemos. El otro es paistán, hablar al revés. O sea, en lugar de decir revés, decir severo, ¿verdad? Capaistán, hablar dos veces al revés. Ahí sí yo ya no le entendí nada. Pero así era su forma de ellos, tenían de aprender. Bueno, vámonos a la ciencia, vámonos a lo esencial. Trataré de ser rápido porque esto es muy emocionante para mí. Ellos conocieron el cero mucho tiempo antes que nosotros. Nosotros teníamos la cultura de los árabes, de la medieval, y no conocíamos el cero. Ellos basaron su ciencia en el 20 y en el cero. Eran sus conocimientos, sus sagrados calendarios, el Solkin, el Hab, Venus, cuenta larga, fuego y el fuego nuevo. El cero lo representaba como un caracol, pero para nosotros, si te digo, tienes cero, entendemos que no tenemos nada. Para los mayas el cero, a la vez que no tenía nada, era algo que podía contener no estaba vacío, era como el caracol. Algo en su interior podía tener. El punto lo representaba como un 1 y el 5 como una barrita, siempre y cuando se manteniera en el primer nivel. Si nosotros lo subimos a un segundo nivel, el punto ya vale 20 y la barrita pues 1 por 20. Después, en el tercer nivel, el punto vale 400 y la barrita ya vale más. De tal manera que los mayas solo con 3 signos o símbolos pudieron hacer cálculos increíbles, infinitesimales, y se los voy a demostrar. Conocieron el año solar con un error relativo de 0.005%. Nosotros cada 4 años tenemos que agregar un año bisiesto para ajustar nuestro calendario, ellos no. Conocieron el ciclo lunar con un pequeño error de 0.01%, circunvoluciones sinódicas de planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, promedio de error de 0.025, el año sagrado Solkin para ellos de 260 días, el año solar de 365, seguían los movimientos de las Pléyades, al igual que el Egipto seguían los movimientos de Orión. Conocieron y hicieron un calendario de Venus. En la actualidad se preguntan por qué hicieron ese calendario de Venus si no nos sirve a nosotros. Pero ellos hicieron ese calendario de Venus y estaba asociado a sus guerras religiosas. Pronosticaron eclipses solares y lunares que hasta la fecha es de asombro para los astrónomos o a los que en la actualidad estudian la ciencia de la astronomía, porque son exactos. Era un enigma cómo lograron hacer sus cálculos con un error o con una exactitud de 99.97%.
Y se ha encontrado que existen edificios como este, que es el Caracol, que está en Chichén Itzá. Hay otros en Puerto Rico. Puerto Rico no quiere decir la isla allá, sino Puerto Rico está en una zona entre Campeche, Chiapas y Guatemala. Y Puerto Rico hay una pirámide o una construcción, un cilindro gigantesco que es igual a la del Caracol. ¿Y qué pasa en esa pirámide del Caracol? Les voy a poner un video brevemente para que vean ustedes lo que pasa en el edificio del Caracol. Veamos algunos alineamientos del observatorio de Chichén Itzá. Primero, veamos al sol a 30 días por segundo, a la misma hora, por la mañana. En el solsticio de invierno, el sol alcanza su máxima posición sur. Y en el solsticio de verano, el sol alcanza su máxima posición norte. Ahora, veamos la relación que existe entre el observatorio y los solsticios. Las esquinas opuestas de esta plataforma están alineadas con el solsticio de verano al amanecer y también con el solsticio de invierno al atardecer. En lo alto de la torre se encuentra la cámara de observación. Veamos el atardecer desde esta entrada, a 30 días por segundo. La línea representa la trayectoria del sol al atardecer. El sol se oculta exactamente en el oeste, solo 2 veces al año. Estos son los días de equinoccio. Detengamos la simulación y adelantemos el tiempo 1 hora, al quedar el sol en el horizonte, un día de equinoccio. Las esquinas opuestas de la entrada de la cámara de observación están alineadas con el equinoccio al atardecer. Desde aquí, el antiguo astrónomo registraba sus observaciones. Ahora veamos a Venus a 30 días por segundo, cuando es visible al atardecer. En cierto periodo, avanza hacia el norte. El círculo indica su máxima posición norte. Veamos nuevamente esta secuencia desde la torre. Detengámonos el día en que Venus alcanza su máxima posición norte. Adelantamos algunos minutos para ver alineada la entrada con la máxima posición norte de Venus en el horizonte. En otro periodo, Venus avanza hacia el sur. El círculo indica su máxima posición sur. Veamos nuevamente esta secuencia desde la torre. Detengámonos el día en que Venus alcanza su máxima posición sur. Adelantamos algunos minutos para ver alineada esta ventana con la máxima posición sur de Venus en el horizonte. Finalmente, veamos un corte a la cámara de observación. Pueden ver ustedes que todos estos conocimientos astronómicos de nuestros antiguos mayas, todos tenían que ver con los solsticios, los equinoccios, y todas eran observados en una pirámide como la del Caracol. Pero todas las zonas arqueológicas están bien ubicadas de acuerdo a los solsticios, a los equinoccios y a los astros, de tal manera que no eran hechas nada más al azar. Aquí se me ocurre, aquí voy a hacer este templo, no, o aquí vamos a hacer Chichén Itzá, no. Todo tenía un porqué, y eran conocimientos astronómicos, eran conocimientos matemáticos precisos, que en la actualidad sorprenden la exactitud, porque se requiere muchos años de observación para poder ser tan exactos. Bien, ahora volvamos un poco a las matemáticas y a los ciclos de tiempo de los mayas. Los mayas tenían varios ciclos de tiempo. Un día era un quin, un guinal son 20 días, lo que podríamos decir un mes. 20 guinales venía a ser lo que es un tun, que sería un año. Un catún son 20 tunes.
los mayas tenían un calendario que les llamaban la rueda de los catunes. Fíjense, ya salió otro calendario, ya no nada más es el sol ni el Jab. Y tenían lo que es un Bactún, que son 20 catunes, que corresponde a 144,000 días. Esta fecha aparece también en la Biblia, en forma coincidente. Y significa la cuenta larga. El 21 de diciembre del 2012 pasaron 13 Bactunes y el calendario maya volvió a marcar 0 Kin, 0 Tun, 0 Catún, 0 Bactún. Volvió a empezar el calendario maya. No era que se iba a acabar el mundo, aunque así muchos hicieron dinero por decir que se iba a acabar el mundo. Las profecías mayas realmente existen en el libro del Chilam Balam, igual como existen en la Biblia, igual como existen en el Corán, pero nadie y ningún profeta es tan tonto de poner una fecha. Todas coinciden. Las profecías de la Biblia coinciden con las profecías de los mayas, donde más probable un meteorito caiga y destruya la tierra. Pues eso ha pasado antes, puede ser que vuelva a pasar, nomás que nadie quiere decir cuándo y no sabemos cuándo, porque nadie lo sabe. Es muy difícil poder pronosticar eso. Bien, entonces, vean ustedes, se representaba entonces como un Bactún, Catún, Tun, pero también lo representaban con glifos, para que vean ustedes lo difícil que es poder interpretar la cultura maya, porque no nada más era de números, sino también con caritas. Bien. Resulta que en Quiriguá, Guatemala, es una zona arqueológica. Ahí aparece este monumento que dice 13 Bactún, 0 Catún, 0 Tun, 0. Este día fue el primer día que los mayas dijeron: aquí empezamos nuestro calendario, que fue el 11 de agosto del 3114 a.C. Y ahí empezaron a contar 1, 2, 3, 4, hasta nuestro tiempo. Y ese calendario, que es el calendario de la cuenta larga de los 13 Bactunes, terminó el 21 de diciembre del 2012. Ahora ya empezamos de nuevo la otra rueda calendaria de la cuenta larga. Esto que ven ustedes aquí representa la última piedra tallada de los mayas. Está en Toniná, aquí nomás, a 2 horas. En Toniná está esta piedra y ahí aparece 10 Bactún, 4 Catún, y para hacérselos breve, es 910 después de Cristo. Esa fue la última piedra que aparece. No aparece en ninguna zona arqueológica, ni en Guatemala, ni en Campeche, ni en ningún lado, una que diga 950, que diga 1100, 1500. La escritura maya se perdió. La última piedra es la que aparece en Toniná y es 910 después de Cristo, que se toma como el colapso del clásico de los mayas. Ahí se perdió la ciencia de los mayas por las cosas que ya vimos anteriormente. El resumen: el sistema calendárico, podemos encontrar un Solkin, que lo llaman el calendario lunar, el Cap, el calendario que sería de los 365 días, la rueda calendárica. La rueda calendárica es algo muy bonito, porque vean ustedes, se junta el Solkin, que es este, se junta el Jab y se junta el calendario de la cuenta larga, y eso forma una rueda calendárica cada 52 años. Los aztecas hacían una ceremonia cada 52 años. Ya vean ustedes cómo hay otro calendario. Entonces no solo tenían 2 calendarios los mayas, tenían varios. Podemos encontrar muchos. Y por demás asombroso que parezca, ahí les va esta. En Quiriguá, en Guatemala, encontraron estos 2 glifos que, interpretados científicamente, legalmente y actualmente es aceptado, los glifos dicen 400 millones de años.
Y todos los arqueólogos, que es nuestro hobby, decimos, ¿qué? ¿Para qué escribieron los mayas eso ahí? ¿Qué quisieron decir? ¿Será que esa fecha es pasada? ¿O será en un futuro? 400 millones de años. ¿Para qué lo escribieron? Pues ahí está escrito. Entonces los mayas, aparte del ciclo de los 13 bactunes, tenían el ciclo del Pictún, del Calabactún, del Quinchiltún y el Autún. Vamos a agarrar el Calabactún, que sería de 57.600 quines, o sea, mucho tiempo, mucho tiempo. Realmente eran asombrosos en las matemáticas, en los calendarios y en la astronomía. En la astronomía conocieron la constelación de Géminis, del Pecarí, conocieron la constelación de Orión y lo identificaban como una tortuga, entre otras cosas que ya no les traigo porque también viene algo más interesante como lo que vamos a ver aquí. Fíjense ustedes, Palenque y Pacal. Levanten la mano los que han ido a Palenque. Bueno, excelente. Ahora van a volver a ir, pero con conocimiento. Todos los gringos que vienen siempre leen un librito antes de ir a Palenque. Y entonces van, aquí está y ahí se van a ver dónde está la figura, aquí está, y se toma la foto ahí, y están aprendiendo. Así le vamos a hacer ahora. Vean ustedes lo que hay en Palenque. Palenque y Pacal, una coincidencia de símbolos universales que en la actualidad manejamos. Vean ustedes esta maravillosa vista del palacio. El palacio donde está esa construcción como un observatorio astronómico. El palacio donde habitaban los nobles, los sacerdotes, los chamanes, allí habitaban. Antecedentes históricos, cuando llegaron los españoles, les preguntaron a los que estaban allí en Palenque, ¿ustedes cómo se llamaban antes? Y los indígenas les decían, nosotros somos chanes, somos serpientes. Así se llamaban. ¿Y cómo se llamaba esto de aquí? Se llamaba Nachan. Y Nachan Can es el cielo de las serpientes, o el sagrado lugar de las serpientes. O sea, ellos se llamaban a sí mismos serpientes. Nosotros los comemos ahora como mayas. Pero cuando llegaron los españoles, eso contestaron. Muy bien. Pues bueno, fue en 1952 cuando Ruth Luyler fue que descubrió en forma accidental la pirámide de Pacal. Y aquí tenemos nosotros el templo de Pacal, que antes era un cerro, se ha ido descubriendo, y ahí está la tumba maravillosa del templo de Pacal. ¿Podemos entender a los mayas fácilmente? Sí, sabemos que sus símbolos coinciden con nuestro conocimiento. El ser humano no puede ver, no puede entender algo que no tenga en su cabeza. Nosotros no podemos entender algo que no lo hemos metido en nuestro software, o sea, en nuestro cerebro, para poderlo entender. De tal manera que ahora les voy a abrir los ojos. Vamos a ver. Kinich Kana Pacal. Aquí lo vemos al gran hombre que en su momento fue un héroe, un avatar, un político, el que guió los destinos de Palenque. Y se construyó una tumba funeraria, al igual que en el antiguo Egipto, para guardar sus restos mortales, porque era considerado casi un dios. Aquí vemos, en el tiempo que nació Pacal, murió su padre en guerra con Calakmul. Fue capturado y lo mataron. En ese tiempo, su madre fue la que tuvo la oportunidad de ser la reina de Palenque, pero no podía con ese cargo, se lo tenía que dar a su hijo Pacal. Pacal nace el 21 de marzo, una fecha por más de todo coincidente con el equinoccio de primavera. Estando yo, ¿sabían ustedes que los mayas pueden predecir el día del nacimiento de un bebé? No el sexo, el día del nacimiento de un bebé. Y esto me lo contó un guía allá en Tikal. Y cuando yo doy una plática con los médicos, sobre todo los ginecólogos, se asombran que de un conocimiento tan sencillo
los mayas sí han sido tan sabios para decir qué día van a ser un bebé o qué día van a ser un niño. Y se los voy a contar porque lo que les voy a decir no lo van a encontrar en ningún libro. Y quizás uno de ustedes o dos de ustedes de esto salga su curiosidad y vaya a leer e investigar y ver que lo que estoy diciendo no es mentira. Hay 2 solsticios y 2 equinoccios. El nacimiento de un embarazo o de un bebé es de 9 meses. Los mayas decidieron que Pacal debería nacer el 21 de marzo. ¿Cómo le hicieron? Para los ginecólogos se quiebran la cabeza, o para cualquier persona. Por cierto, mi niño Yeshua mañana cumple años, el 21 de junio. Levanta la mano, Yeshua. Ahora les voy a explicar el método que utilizaban los mayas. Es un método sagrado. Los mayas tenían castidad. Los mayas veían al sexo como algo sagrado, como nosotros lo deberíamos ver de acuerdo a nuestra iglesia o de acuerdo a nuestra religión. El sexo se ha degenerado después de que fue un tabú, ahora se ha degenerado. Pero ¿cómo le hacían los mayas para calcular el día del nacimiento de un niño? Así como yo lo aprendí de mi amigo Julio Tot. Julio Tot era un guía allá en Tikal y me enseñó. Hay 2 solsticios y 2 equinoccios. Si el año tiene 12 meses, tú quieres que nazca tu bebé el día 21 de marzo, ¿qué día tienes que tener relaciones? El 21 de junio, para que pase 9 meses y nazca el bebé el 21 de marzo. Espérate, Julio, es asombroso lo que me estás diciendo. Sí, es asombroso. Pero, ¿sabes qué? Yo soy pediatra igual que mis amigos y a veces se adelanta o a veces se atrasa. ¿Qué hacemos? Me dice, espérame tantito. Si el bebé ese día todavía no nace y es 21, mira, y se mete a la selva Julio y saca unas hojas de pimienta y me lo muele así y me dice, ¿qué hueles? Pimienta. Ah, pues le damos un té de pimienta y ese día nace. ¿Qué tal? ¿Y qué día nació Pacal? El 21 de marzo. Entonces los mayas hasta para eso eran sabios, para calcular el día del nacimiento de un bebé. Bien, prosigo. Aquí, a los 12 años de edad, Pacal le dan la estera, el trono, el sombrero, eso que ven ahí, ese es el trono que se le está dando su madre, sobre un jaguar o un trono de jaguar